Entonces, oye, no sé si sabéis que la reina Isabel II, bueno, a ver, no estoy hablando de la reina de Inglaterra, sino Isabel II de Borbón, que fuera reina de España durante una gran parte del siglo XIX, que fue coronada con solo 3 añitos en 1833 bajo la regencia de su madre, María Cristina de Borbón dos Sicilias, y aunque luego ya viviría hasta 1904, sin embargo fue derrocada en 1868 con lo que llamamos la Revolución La Gloriosa, que desembocaría en la Primera República, y acto seguido, bueno, pues ella se exiliaría en París, donde viviría pues el resto de su vida. Bueno, pues como era habitual entre los monarcas de esta época, tenían una corte más o menos itinerante. ¿Esto qué quiere decir? Que tenían la sede aquí en Madrid, en el Palacio Real de Madrid, pero luego también, dependiendo de las estaciones, se movían por otros palacios, que es lo que se conoce como los reales sitios. Fundamentalmente, el Palacio de la Granja de San Ildefonso, en Segovia, y el Palacio de Aranjuez. Ambos, que son de Patrimonio Nacional, se pueden visitar y son muy interesantes. Pues bien, fue en el Palacio de Aranjuez donde le sucedió a la familia real algo directamente relacionado con el espiritismo. Y bueno, fue tan notorio que se hizo eco la prensa del momento. Y es que el relato lo encontramos en un número publicado en 1853 de un periódico de divulgación científica llamado El Heraldo Médico. Esta publicación se hizo eco de un interesante artículo sobre la asistencia de la familia real española a una sesión del incipiente espiritismo, que por aquel entonces estaba empezando a ser notable, y que se manifestaba de una forma de efectos físicos, pues golpes, raps, mesas, etcétera, ¿no? Y sobre todo, en concreto, de mesas giratorias, también conocidas como mesas parlantes. Y os leo textualmente el artículo. Dice el Heraldo Médico: habiéndose realizado en la noche del 8 de mayo de 1853 por una familia residente en Aranjuez los experimentos magnéticos llamados mesas giratorias, Su Majestad la Reina Isabel, que supo a los pocos momentos su buen éxito, quiso presenciar su repetición al día siguiente. Es decir, la reina pidió que se repitieran esos experimentos en su presencia. Para presenciar todo esto, sus majestades, la reina Isabel y su consorte, don Francisco de Asís, duque de Cádiz, así como su Alteza Real, la princesa de Asturias, doña María Isabel, todos ellos con sus respectivas servidumbres, fueron a las 5 de la tarde a la casa de recreo llamada del Labrador, que es un pabellón que se puede visitar aún en los jardines del Palacio de Aranjuez. Muy interesante, es un pabellón que siempre está a oscuras, porque todas las paredes están forradas de seda. Entonces, como la seda es un material orgánico que está llamado a desaparecer, y sobre todo pues con la luz, cuando vayáis a visitarlo vais a ver que siempre está a oscuras, pero se puede ver, es muy interesante. Bueno, pues entonces concurrieron a la casa del Labrador, a donde acudió también invitada Su Majestad la Reina Madre, doña María Cristina Borbón dos Sicilias, acompañada del doctor Rubio. Y continúa el artículo diciendo: por altos miramientos y precaución prudentísima, no tomaron parte alguna en estos experimentos ni Su Majestad la Reina Isabel, ni el ama de cría de la augusta princesa. Todo se hizo por los demás circunstantes, dignándose Su Majestad de llamar a su presencia a los caballerizos de campo y oficiales de las escoltas, para que viesen lo que nunca habían visto o experimentasen en sí mismo los efectos de la cadena magnética que sobre ellos hacían sus compañeros. Con lo cual había un nutrido público que asistió en calidad de testigo. Y concluye el artículo: la marcha de progresión en ambos rumbos del girar de la mesa tuvo el éxito más completo, y sus majestades se retiraron a su real palacio agradablemente sorprendidos, ya bien entrada la noche. Esto es verídico, esto es histórico, y esto está recogido en la prensa, en una prensa de divulgación, sino en un periódico serio de divulgación científica. Y además, bueno, pues la celebración del evento en uno de los salones de la Casa del Labrador, pues que aún, como os decía, se puede visitar, con asistencia de reyes, de infantas, de oficiales, de doctores, de la reina madre, no sé quién, pues elimina cualquier posibilidad de fraude. La cuestión es llamativa.
Bueno, pues este acontecimiento sucedió en el Palacio de Aranjuez un año antes de que el propio Allan Kardec, que como sabéis es el codificador del espiritismo tal como lo estudiamos y practicamos en esta casa, pues un año antes de que él se interesara por estas mesas parlantes o mesas giratorias. Y es que la moda de las mesas parlantes corría entonces como la pólvora por todas las cortes de Europa. Es decir, en todas las cortes, salones aristocráticos, de la nobleza, etcétera, se había puesto de moda como prueba, como experimento, a veces salía, a veces no, el celebrar este tipo de mesas mediúmnicas. Y buena prueba de ello es que, por ejemplo, en dos de las principales novelas del escritor ruso Tolstoy, como son Ana Karenina y Guerra y Paz, se nombra en uno de los capítulos una reunión de mesas giratorias de espiritismo en salones aristocráticos en San Petersburgo, Rusia, con lo cual llegó hasta Rusia. Vale. Otro testimonio de la veracidad de esta incipiente mediunidad de efectos físicos por medio de mesas parlantes nos lo ofrece otro escritor, Víctor Hugo. Este escritor, de nacionalidad francesa, tuvo una vida muy curiosa, porque él mismo decidió autoexiliarse en una de las islas del Canal, de nacionalidad británica, en la isla de Jersey. Se cogió un mosqueo muy grande cuando Napoleón III dio un golpe de estado y se autoproclamó emperador. Y entonces, él que había dicho, había jurado y había repetido que no quería más monarcas en Francia, dijo, ¿ah, sí? ¿Tu emperador? Pues yo me voy. Y cogió y se marchó a la isla de Jersey. Pues bueno, resulta que allí, en Jersey, conoció a una medium que practicaba el espiritismo por medio de este tipo de mesas parlantes, ¿no? Y bueno, pues Él acudió al principio muy escéptico y muy crítico, diciendo, aquí hay fraude y lo voy a demostrar. Pero claro, cuando tú eliges el sitio, las condiciones, las circunstancias, en una habitación que tú controlas, intentando probar que había fraude, pero él controla las condiciones y se da cuenta que no, es entonces cuando entró en la duda, dijo, ¿y si...? Pero la cuestión es que el propio Víctor Hugo se llevó la gran sorpresa de que se presentó un espíritu que él lo reconoció como Leopoldine, una hija que él había perdido unos años antes, cuando esta chica en 1843, con 19 años, se ahogó en un accidente náutico. Entonces, la forma de comunicarse del espíritu y ciertos detalles, a él, su padre, dijo, indubitadamente estoy hablando con el espíritu de mi hija fallecida. Entonces, claro, pues eso marcó para él un antes y un después. Esto lo recogió, por cierto, en un libro que está publicado por ahí, que se titula Lo que dicen las mesas parlantes y que fue escrito allí mismo en la isla de Jersey. Entonces, mantuvo una pequeña conversación a través de las mesas, ¿no? Le preguntaron al espíritu, ¿cómo te sientes? Y el espíritu respondió, feliz, en paz. Y esto a Víctor Hugo le hizo conmoverse. Porque claro, tú si preguntas a alguien, ¿cómo te sientes? Pues va a decir, pues bien, o bueno, regular, hace un poco de calor, no sé qué y tal. Pero esto de feliz, en paz, al parecer era una respuesta típica de Leopoldine. Con lo cual ya, bueno, puede ser casualidad, pero... Bueno, le preguntaron al espíritu, ¿qué hay en el sitio donde te encuentras? Y respondió el espíritu, luz, vida, verdad. Y esto le hizo removerse aún más, porque cuando había hablado con Leopoldine sobre si existía un más allá o no, típica, a lo mejor conversación que podemos tener, lo típico que a lo mejor dices, ¿qué habrá en el más allá? Siempre decimos, pues luz. Luz, porque bueno, pensamos que es un sitio mejor, pensamos que hay luz, ¿no? Pero luz, vida, verdad, había sido una respuesta que Leopoldine en un momento dado había dado a su padre, lo cual ya la cosa era muy seria. Y la tercera pregunta que hace Víctor Hugo a través de la medium, ¿qué hay que hacer para llegar a ese sitio? Respuesta, amar. Bueno, posiblemente es una respuesta que esperábamos, pero escueta, amar. Leopoldine, en muchas ocasiones, al parecer,
había manifestado que el único camino para ser feliz en este mundo era amar a los demás, y no consideraba que pudiese ser feliz en el otro mundo si aquí no llevaba a cabo esa forma de ser, de expresarse, de manifestarse. Entonces, bueno, ese momento marcó el interés de Víctor Hugo por el espiritismo, al punto de que editaría pues el libro que os acabo de mencionar, ¿no? Y es más, la propia obra de este escritor sería a partir de ese momento pues como más espiritual, escribiendo pues como aquel pensamiento inspirado que se recoge en Los Miserables, a lo mejor lo habéis leído o lo habéis visto en teatro o en cine tal vez, ¿no? Que dice algo así como: hay algo más, hay un espectáculo más grande que el mar, y es el cielo, pero hay un espectáculo más grande que el cielo, y es el alma humana. Esto lo escribió. Si habéis leído Los Miserables, se te pone la carne de gallina, porque en una gran parte de la novela marca un poco pues las miserias del ser humano cuando nos portamos en fin, cuando permitimos ciertas injusticias, etcétera, ¿no? Pero a pesar de todo, cuando hay alguien, te encuentras a alguien, y todos yo creo que en la vida en un momento dado nos encontramos con alguien, con un alma grande, entonces te sobrecoges de tal manera que dices: mira, ni la belleza del mar, ni la belleza de la naturaleza, ni la belleza del cielo, ni del cosmos, si hay algo grande, es un alma humana haciendo el bien. Y esto lo entendió Víctor Hugo y lo llevó a su obra de Los Miserables, ¿no? Como haciendo una apuesta por la bondad del ser humano. Entonces, claramente había habido una conversión a la espiritualidad de este escritor. Pero vamos a retomar de nuevo el hilo, ¿no? ¿Qué es realmente pues una mesa de las que estamos hablando? Pues bueno, las mesas giratorias, también denominadas mesas parlantes o danzantes, es un tipo de sesión espiritista en la que los participantes se sientan alrededor de la mesa, colocan las manos sobre ella y esperan a que gire. Pero esto es lo menos importante, porque se podía entender que a lo mejor hay un cierto tipo de magnetismo o de la energía de los circundantes que pudiera hacer que la mesa se moviera. La cuestión importante es que desde el principio se entendió que había un principio inteligente detrás de ese movimiento, al cual se podían formular preguntas y obtener respuestas lógicas e inteligentes. Entonces, se entendió prácticamente desde que se comenzaron a celebrar estos espectáculos que podría ser un instrumento para consultar a los espíritus. Esta incipiente manera de mediunidad era habitual en el siglo XIX, cuando empezó un poco a despertar el espiritismo. Y se denomina así. Si vais al libro de los mediums, que os recomiendo para aquellos que estéis interesadas en profundizar un poco en la mediunidad, se habla de dos tipos de mediunidad. La mediunidad de efectos físicos, que es precisamente esta, donde algo material fuera de la lógica o de la racionalidad, pues o hace un golpe o se mueve o lo que sea, se llama así, mediunidad de efectos físicos. Y es la propia del siglo XIX, que por cierto fueron los propios espíritus los que, a medida que avanzó el tiempo, nos fueron orientando a otro tipo de mediunidad, a lo mejor pues más intelectual, más mental, la mediunidad de incorporación, donde un medium incorpora a un espíritu y comienza pues a hablar, no de sí mismo, sino que es el espíritu el que habla. La mediunidad de efectos físicos tiene la ventaja de la objetividad, una vez que te has asegurado que el territorio es neutro y está exento de fraude, ¿vale? Cosa que en una mediunidad como más intelectual o de incorporación, la gran pregunta es: ¿hay realmente un espíritu? ¿Es mi propio espíritu quien está hablando? ¿Está mintiendo el medium? ¿Cómo responder a estas preguntas a favor de la honestidad? Pues escuchando el mensaje del espíritu. Por eso, en esta casa, nos habréis escuchado muchas veces decirlo, es muy importante la labor que hace el asistente, también llamado en los textos clásicos el adoctrinador, el que habla con el espíritu. Es el que tiene que valorar si ese mensaje vale la pena, si hay algo nuevo, si hay algo interesante. Es la mediunidad que se practica ahora, o también la psicografía, por ejemplo, la escritura automática. Son unas formas de manifestación como más actuales. Pero en el siglo XIX, que se empezaba, era necesario esta mediunidad de efectos físicos, algo llamativo, asombroso, para decir, como una forma de los espíritus, decir: oye, que estamos aquí, queremos escucharos y queréis que nos escuchéis. Pero bueno, también además por un tema de eficacia. Era muy habitual en estas mesas
que se hiciese una pregunta y la respuesta de los espíritus fuera un golpe para designar la letra A, 2 golpes para la letra B, 3 golpes para la letra C y así sucesivamente hasta formar frases. Claro, como en la frase hubiese varias zetas, se te iba el día, ¿no? Ahí escuchando golpes, ¿no? Y contándolos, ¿no? Entonces, bueno, en su momento tuvo... Por eso la conversación de Víctor Hugo con Leopoldine es tan escueta. Amar, estoy feliz, paz, o sea, con pocas palabras, ¿no? Porque de alguna forma sería necesario evolucionar para unos mensajes mucho más amplios. Bien. Pues también, como habréis oído, el origen de este tipo de espiritismo, de efectos físicos, pues tuvo, al parecer, su origen en Estados Unidos con los acontecimientos de Hydesville, protagonizados por las hermanas Fox, que seguro que habéis escuchado su historia pues en podcast, o los habréis leído, o los habréis escuchado por aquí, ¿no? Y entonces fue allí donde se dio una auténtica explosión de personas, algunas honestas y otras aprovechadas, que vieron una ocasión de negocio y de hacer dinero, ¿no? Pero en cualquier caso, una explosión de personas en investigar estos fenómenos. El salto a Europa, según se nos dice en palabras de la Gaceta de Augsburgo, una ciudad de la actual Alemania, la antigua Baviera, pues se dio debido al envío por parte de un comerciante de Nueva York a su hermano residente en Bremen de las instrucciones para reproducir las manifestaciones físicas que ya eran tan comunes en América. El tal hermano las puso a su vez en conocimiento de un tal doctor André y ambos determinaron poner en práctica el experimento, y voy a leer también ahora textualmente la traducción del alemán del artículo citado en prensa. Dice que se consiguió a las primeras tentativas hacer girar una mesa de caoba del peso de 60 libras, unos 28 kilos, por medio de una cadena formada por 8 personas, de las cuales 3 eran hombres y 5 mujeres, de edad entre los 16 y los 40 años. Y además dice el periodista que recogió este artículo: el movimiento de rotación de la mesa llegó a hacerse tan rápido que apenas podían seguirle las personas que formaban la cadena, hasta que tocándose entre sí con los brazos o con la ropa, la mesa quedara inmóvil, no sin volver a tomar su primitivo movimiento, tan luego como volvieron a aislarse entre sí los primitivos operadores. Bueno, pues eso también está recogido en la prensa de este periódico de Augsburgo. Este tipo de sesiones las conocemos también gracias a los estudios como el de Sir Arthur Conan Doyle, el creador del personaje de Sherlock Holmes, que bueno, pues además estaba muy interesado en el estudio del ocultismo, la masonería, posteriormente del espiritismo, y llegó a escribir un magnífico libro que también os recomiendo si os interesa la historia del espiritismo, titulado además con estas palabras: Historia del espiritismo, publicado ya comenzado el siglo XX, en 1926. Pues bueno, el caso es que llegamos así a 1854, año en el que Allan Kardec se interesara por este tipo de fenómenos. El codificador de la doctrina espiritista, Allan Kardec, pues utilizaba este nombre como seudónimo. Pues habréis oído que su nombre oficial, su nombre de identidad era Hippolyte Léon Denisard Rivel. Había nacido en Lyon en 1804 y desencarnaría en París en 1869. Profesionalmente ejerció pues una pluralidad de profesiones. Inicialmente se formó para ser maestro en la escuela de un pedagogo muy interesante, residente en Suiza, llamado Johann Heinrich Pestalozzi, y que básicamente su método consistía en sustituir la costumbre de los castigos corporales, tan propio en los colegios de la época, por un método de estímulo al aprendizaje, es decir, motivar en vez de castigar, con lo cual se observó que unos resultados fantásticos en los alumnos y en las alumnas que se empezaban a recibir. Entonces, este método le apasionó a Rivel, ¿no? Y se trasladaría un poquito más adelante, en 1824, a París, donde inauguró una institución de enseñanza fundada por él mismo, siguiendo el método de Pestalozzi. Sí es cierto que bueno, pues una serie de problemas económicos más adelante le obligaron a la liquidación del instituto y a orientarse pues a un trabajo de contable y tenedor de libros para varias compañías.
A la vez, puesto que tenía una gran habilidad con los idiomas, se dedicó a la traducción de abundantes obras, tanto del inglés como del alemán, al francés. En esta época, además, desarrolló y escribió muchos libros de pedagogía. Y os comento como curiosidad que aún hoy, en la formación de los profesores de los liceos franceses, se emplean sus obras. Estas obras, para distinguirlas de las que luego escribiría relacionadas con el espiritismo, se encuentran firmadas por Hippolyte Léon Denis Rivel. Utilizaba el nombre oficial para lo que eran cuestiones de su profesión, ¿no? Bien. Pues en 1854, nuestro hombre Rivel escuchó hablar del fenómeno de las mesas parlantes, aunque según él mismo afirma, y lo mismo que Víctor Hugo, se mostró profundamente escéptico. No se lo creía. Decía, hay un fraude seguro, que hay que investigar, hay que razonar, hay que mirar, porque no podemos creernos las cosas porque nos las cuenten sin más, por muy impresionantes que sean, o por mucho que nosotros queramos creerlas, porque nos gusta, nos parezca bien, sin confrontarlas. Entonces, bueno, lo cierto es que, claro, al final, pues el hecho, el fenómeno, se imponía de una forma clara, ¿no? Y es entonces cuando empezó a conceder crédito, tras haber sido testigo en mayo de 1855, de inexplicables fenómenos relacionados con las mesas giratorias o danzantes, así como con la escritura automática. Vemos que Víctor Hugo aceptaría el espiritismo gracias al fenómeno al recibir una comunicación de su hija. No fue así con Rivel, que se convenció tras una reflexión intelectual, buscando las pruebas, analizándolas y aplicando un estricto método científico y crítico. Y solamente así es cuando terminaría persuadido de la existencia de una región espiritual habitada por almas inmortales, desencarnadas, con las que era posible comunicarse. Y además, no es que fuese posible, digamos, transgrediendo leyes de la naturaleza, sino que entra dentro de las leyes de la naturaleza, según afirmó, la posibilidad de comunicarse con los espíritus. Contarles nuestras cosas, dejar que nos intuyan con posibles respuestas, mensajes, consejos, y a la vez, si se recibe un espíritu necesitado, procurar aclararle, ayudarle. ¿Vale? Entonces, entraba dentro de lo natural este tipo de comunicaciones. El caso es que a partir de ese momento, Rivel se decidió a examinar una voluminosa colección de escritos psicográficos recibidos mediante escritura automática que le proporcionaron amigos espiritistas que poco a poco en París se iban reuniendo pues, en grupos de amigos, en casas particulares, etc., ¿no? Entonces, estos amigos, interesados en su juicio crítico, le hacían llegar estos mensajes. Y es así como empezó a asistir con cierta regularidad a sesiones, preparando siempre una serie de preguntas sobre ciencia, preguntas sobre filosofía, preguntas sobre antropología, preguntas sobre el ser humano, sobre moral, es decir, una pluralidad de temas que en el momento consideraba que no estaban respondidas suficientemente por los hombres, por los seres humanos, ¿no? y que se lanzó a buscar como ayuda en el mundo espiritual para ver cómo le respondían esas preguntas en las que tenía interés, ¿no? Entonces, se encontró también con respuestas de la espiritualidad de una manera precisa, profunda y lógica a través de los sujetos que en el espiritismo se denominan mediums. Mediums es un neologismo, ahora ya se utiliza más, está más extendido, pero en la época no existía. Se utilizó medium, como que se creó la palabra, en el sentido de que actúan de intermediarios entre las comunicaciones con las supuestas almas desencarnadas. Entonces, toda esta materia que recibió, que trabajó, que analizó, que criticó, debidamente repasada y corregida por la entidad espiritual que se identificó ante Rivel como espíritu de verdad. Espíritu de verdad, por cierto, hago aquí un paréntesis. Si leéis los libros de la codificación, os vais a encontrar algunos mensajes firmados así: espíritu de verdad. Espíritu de verdad es un conjunto de espíritus de conocimiento
variados, y de algunos sabemos los nombres, de otros no, que firman algunos mensajes de una manera especial porque consideran que es útil y es necesario que los conozcamos. Entonces los encontréis en prácticamente todos los libros de la codificación, hay ese tipo de mensajes. Bien, entonces, gracias a este trabajo, a esta confrontación y al recibir este tipo de ayuda, pudo elaborar y publicar en 1857 la primera edición del Libro de los Espíritus, que es uno de los libros que prácticamente de cabecera utilizamos en esta casa. Y de manera consecutiva, a medida que estudiaba, experimentaba, redactaba, fueron publicándose por los 5 libros de la codificación espiritista. Tras el libro de los espíritus, pues el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, la Génesis o el cielo y el infierno, así como abundantes artículos publicados en una revista que él mismo fundara, la revista Espírita, de los cuales son de especial interés los de 1858 y 1859. El caso es que aquí surge una anécdota muy curiosa, y es que su espíritu protector, sabéis que todos tenemos un espíritu protector, puede llamar guía espiritual, ángel de la guarda, bueno, según ya la cultura de cada uno, pues su espíritu protector le había informado que en una existencia previa y en el tiempo de los druidas, ambos se habían conocido en la Galia, la actual Francia, ¿no? Más o menos, y que él, Ribel, se llamaba Allan Kardec. Hasta entonces él no conocía ese nombre, ni lo había elegido al azar, ni porque fuese bonito, ni porque sonara bien, sino que fue gracias a la comunicación de su espíritu protector, que le dijo que ese es el nombre que él había tenido en una reencarnación anterior entre los druidas, que dijo, ah, bueno, pues me gusta, pues lo voy a utilizar a partir de ahora para firmar los escritos que publique en la revista espiritista o los libros de la codificación. Y es como nosotros le conocemos, por este nombre, Allan Kardec, ¿no? Bien, pues y este dato no solamente le sirvió para que él contara ya con el alias con el que le conocemos, sino que también provocó de alguna manera que se le despertara en él un peculiar interés por el mundo celta. ¿Y cuál es el interés de Allan Kardec por el mundo celta? Pues bueno, tenemos indicios y lo podemos encontrar en uno de los artículos de abril de la revista Espírita, que antes me refería, de 1858. Y es que Kardec insertó un artículo muy interesante, aunque realmente no muy divulgado, con el título de El espiritismo entre los druidas. Y la verdad es que es muy interesante este artículo, porque comienza afirmando Kardec que sería muy útil, incluso nos anima a los que nos interesa el espiritismo, que explorásemos, investigásemos indicios, manifestaciones del espiritismo entre todas las culturas y entre todos los pueblos de la tierra, porque él manifestaba, es que vais a encontrar el espiritismo que ahora estudiamos y vivimos, vais a encontrar atisbos en todos los pueblos. Puede ser entre los celtas, que bueno, pues a él vibraba especialmente, pero también entre los chamanes, también en Japón, por ejemplo, el culto a los kamis, que son los espíritus de la naturaleza, en el taoísmo, en tantas culturas, siempre encontramos como indicios, ¿no? Como indicios de que a los médiums a lo mejor no se les llamaba como tal, igual según la cultura se les llamaba profetas o chamanes, pero en realidad lo que estaban haciendo era una intermediación entre nosotros que estamos encarnados y el mundo espiritual. Eso no es mediunidad. Pues es como un mensaje que Kardec proponía a los espiritistas. Investigad en la medida de lo posible, buscad en la historia, leed, porque vais a encontrar atisbos de espiritismo en todas las culturas y en todos los pueblos. Si bien es verdad que también puso de manifiesto que por algún motivo que solo la espiritualidad conocía, no sería hasta el siglo XIX en que se darían las condiciones culturales necesarias en una Francia, especialmente ¿cómo decir? Una Francia que a lo largo del siglo XVIII había sido invadido por el materialismo más brutal, por el racionalismo y por tanto por la ilustración, que tuvo cosas maravillosas, pero que sin embargo sí es verdad que se dejó como muy de lado todo tipo de espiritualidad, asociándolo como algo pues de clases inferiores, ignorantes, etc. Esto se daba en el siglo XIX. Entonces fue precisamente en ese momento cuando dijo Kardec, no. La espiritualidad también es importante, porque con la espiritualidad tú puedes comprender de filosofía, de ciencia. Todo es compatible si respetas el ámbito de estudio de cada una de las materias, ¿no? Y entonces sí que puso de manifiesto eso,
¿no? que sería en el siglo XIX, pues, que se dirían las condiciones adecuadas para que la espiritualidad decidiese, digamos, aglutinar todo este conocimiento, ordenarlo, y le animaran a él, a Kardec, a codificarlo, que es la codificación con la que ahora contamos. Bien. En particular, y en ese artículo, Kardec nos anima a los espiritistas y a sus seguidores, y pienso que ahí estamos también nosotros, a explorar en la medida de lo posible el mundo celta. Así que bueno, pues animados por el consejo del maestro, vamos a ver qué podemos aprender de la espiritualidad celta, de la espiritualidad druídica, y cómo, sobre todo, cómo podríamos aplicarlo a nuestra vida cotidiana de hombres y mujeres del siglo XXI. Bien, los celtas pues eran un conjunto de tribus que habitaron Europa desde el siglo VIII a.C. en adelante, hasta que por los avatares de la historia se mezclarían pues con otros pueblos, y especialmente tras la conquista del Imperio Romano llegarían prácticamente a desaparecer. Es muy conflictivo y es muy complicado estudiar a los pueblos celtas, porque no nos dejaron documentos escritos. Entonces hay que ser muy prudente con todo lo que hablemos de los celtas, porque únicamente contamos con manifestaciones megalíticas, con símbolos que han dejado en rocas, piedras, etc. Y algún documento indirecto, como por ejemplo los escritos de Julio César en la Guerra de las Galias. Fuera de eso, no hay demasiado. Sí es cierto que hay algún monasterio irlandés que a partir del siglo VII, por tanto ya después de Cristo, empezaron en su biblioteca pues a recopilar sagas, que eran historias que se habían transmitido de padres a hijos, etcétera, de una forma oral, y que lo pusieron por escrito para que no se perdieran. ¿Hasta qué punto podemos utilizar ese material como histórico? No lo sabemos. Nos puede servir para inspirarnos, pero no lo sabemos. Por otro lado, también es cierto que allá por el siglo XVIII, sobre todo en el XIX, con el surgimiento del romanticismo, en muchos pueblos pues del occidente europeo, especialmente en la Bretaña francesa, en las islas británicas, también un poco en la península ibérica, en Galicia, Asturias, se dio como un renacer de un interés por lo celta. La cuestión es que no había fuentes y se creó un neoceltismo que no sabemos si es el equivalente que había pues, entre el siglo VIII y el siglo IV, entre el siglo VIII a.C. y el siglo IV después de Cristo. No lo sabemos, hay que ser prudentes. A mí me parece muy bonita la música celta, me gusta mucho la música, la gaita que existe prácticamente en todas las regiones celtas. Me parece muy interesante la espiritualidad, tal como se entiende en los pueblos neoceltas, de una apertura a la naturaleza, a los bosques, un cuidado de la naturaleza, este tipo de cosas. Pero seamos prudentes porque no sabemos si esa es como lo vivían los antiguos celtas, no lo podemos saber. Entonces tenemos indicios y a partir de ahí vamos a ver hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos avanzar. Y este fue el problema que también se encontró Allan Kardec. Lo que pasa es que, bueno, también contaba muchas veces con consultas que hacía la espiritualidad y que los espíritus decían, bueno, esto no lo publiques como un documento histórico porque no lo puedes confrontar con las herramientas científicas, pero te puede servir para ti, para tu propia satisfacción de saber cómo ha sido la Europa de esa época, y a lo mejor a tus seguidores pues les puede interesar o les puede motivar. Y entonces un poco pues en lo que yo me voy a basar también, insisto, siempre con eso, lo que yo os diga, con mucha prudencia, pero hay cuestiones que nos pueden interesar, ¿vale? Bien, entonces ya os digo, nos han dejado desde luego los celtas pues unos restos arqueológicos interesantísimos, ¿no? Y no exentos de misterio, aunque hay teorías sobre el destino que tenían, en realidad no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Pues, como por ejemplo el caso de Stonehenge en Gran Bretaña, que al parecer pues bueno, es un santuario constituido por un grupo de menhires con un significado aún no aclarado. No se sabe si tenía una función astronómica, o era sencillamente un templo o un sitio de reunión. No se sabe, hay teorías y cada año sale una nueva, con lo cual pues lo más que podemos hacer es admirarnos y pensar que en realidad que sabemos muy poco, y sobre todo no despreciar a los que estaban antes, porque probablemente algunos sabían más que nosotros. Entonces, ante cuestiones así, que no podemos tener todas las respuestas, nos podemos admirar, ¿no?
También muy interesante en Carnac, en la Bretaña francesa, los menhires que hay, especialmente porque son de unas dimensiones y una altura y un material que no existe en la zona. ¿Cómo se las arreglaron para transportar esos menhires en 100 kilómetros? No lo sabemos. No lo sabemos. Bien, pues ahí está. Aquí en España pues existen muchos indicios también, de muchos vestigios. En Galicia, no sé si conocéis el poblado celta del Monte de Santa Tecla, que es una preciosidad, o me vais a permitir que hable de mi tierra. En Almeida de Sayago hay un dolmen también muy interesante, que además de un balneario con unas aguas que salís como nuevos, podéis ver el balneario y comer de una forma maravillosa, como se comenta en la provincia de Zamora. Bien, aquí entonces nos surge una pregunta muy interesante. ¿Eran los druidas lo que hoy conocemos como médiums entre los celtas? Bueno, como comentaba anteriormente, Allan Kardec, en una de las manifestaciones mediúnicas que tuvo lugar en casa de unos amigos, la familia Boudin, que él en un libro que se publicó después de que desencarnara, en las obras póstumas, los cita con mucha frecuencia, pues se le presentó un espíritu que además se presentó con nombre, Céfiro, y le informó que en una reencarnación anterior había sido druida y que su nombre era el que, como os decía antes, había utilizado a lo largo de su vida, Allan Kardec. Es decir, le confirmó que él había sido druida. Bueno, pues ¿y quiénes eran los druidas? Pues si habéis leído a Asterix, pues seguro que sabéis quiénes son los druidas, porque Asterix está basado en hechos reales, como todas las películas de ficción. Bueno, entonces, la religión celta era una parte integral de la vida cotidiana de este pueblo, y los druidas desempeñaban un papel central en la sociedad. Eran sacerdotes, eran maestros, eran consejeros, eran jueces, es decir, recibían un respeto como personas realmente notables en la cultura, en la sociedad celta, ¿no? Pero además sí parece que se les reconocía la capacidad para comunicarse con el mundo espiritual, que es lo que actualmente entre nosotros llamamos mediunidad. ¿Y esto por qué lo sabemos? Pues esto tenemos que acudir a la fuente de los escritos de Julio César, fundamentalmente en la Guerra de las Galias, donde se habla de estos druidas a los cuales acudían hombres y mujeres a hacerles consultas para que a su vez las transmitieran a la espiritualidad y recibieran pues lo que pudiera necesitar el consultante, ¿no? También al parecer pues se recoge en las sagas que os comentaba antes que al final se han conservado pues en monasterios irlandeses, ¿no? Y muchas veces pues por conjeturas que han manifestado expertos en antropología a partir del estudio de monumentos megalíticos o simbología celta, tales como el símbolo del laberinto, la triqueta o triquel, que seguro que alguno lo tenéis en algún colgante porque es una preciosidad y vale la pena profundizar cuál es el significado de la triqueta, que va mucho más allá de una forma bonita, ¿no? El trébol de cuatro hojas, cuestiones así. Pues bien, basándonos en estos pequeños detalles que nos vienen de esta pluralidad de fuentes, un poquito aquí, un poquito allá, vamos a ver atisbos de la espiritualidad celta e intentar comprender. Ahora sí, ¿por qué tanto le llamó la atención a Allan Kardec? Por su sintonía con lo que luego él expondría con el espiritismo y que, bueno, pues siglo después, en el siglo XIX, conformaría la codificación, que es la base del espiritismo. Y vamos a verlo en 4 puntos. 4. Primero, la existencia de un Dios superior. Se ha dicho que los celtas eran politeístas y que adoraban a varios dioses. Pero sin embargo, parece que no era exactamente así. No era exactamente así. Es decir, lo que parece es que consideraban un primer principio superior a lo que por comodidad, porque estamos habituados, podemos llamar Dios con D mayúscula. Ahora bien, como en tantos pueblos, por ejemplo entre los hindúes, consideraban que la distancia entre un ser eterno, perfecto, infinito, etcétera, y nuestro mundo material está tan alejada que es imposible una manifestación, una interacción. Entonces, ¿cómo resolvían ese problema de la infinitud de Dios y su interacción con nosotros? Pues a través de manifestaciones del propio Dios que podía ser a través de avatares, lo que se conoce entre los hindúes como avatares, o espíritus superiores para entendernos entre nosotros.
muchos, que pueden ser desde espíritus de las montañas, espíritus de los bosques, espíritus de los ríos, es decir, lo que conocemos como elementales. Pero fundamentalmente de dos, una manifestación masculina y una manifestación femenina, que los podemos llamar el dios y la diosa, pero ahora con D minúscula, porque serían como avatares del dios superior. Entonces, el dios con minúscula o manifestación masculina del dios superior se ha representado frecuentemente como Cernunnos, el dios astado. ¿Vale? Y aparece en inscripciones de Irlanda, Bretaña y Gales, con este o con otro nombre, pero uno de los más comunes es Cernunnos, ¿no? Representa la fecundidad, la manifestación de la naturaleza. Y, por cierto, por el hecho de ser representado con cuernos no quiere decir que sea algo malévolo, malvado o algo por el estilo, sino que entre las religiones antiguas era muy habitual la representación de los cuernos como alguien superior, como sucedía, por ejemplo, con Osiris en la cultura egipcia, ¿no? Y en tantos otros, por también Sumeria, etcétera, ¿no? Y la manifestación femenina, el avatar, por así decir, femenino, con varios nombres, depende ya de la cultura, que fuese más en el centro de Europa o en Hispania o en tal, pues bueno, lo que representa pues es una función como más cuidadora, más conservadora, más cercana. La tradición la ha representado también como con tres caras, representando a la niña, la mujer madura y la anciana. Que luego, por cierto, esta espiritualidad sería recogida por otro tipo de espirituales como la Wicca, que habréis oído hablar, ¿no? También pues consideran pues, al dios y a la diosa y piensan que por encima pues, hay un primer principio, una primera causa, pero que se manifiesta con una forma femenina y una forma masculina. Sí es cierto que en nuestra cultura de raíces cristianas nos resulta como difícil, como que tenemos reparo en pensar en Dios como madre, con una función femenina. Esto está, pues bueno, lo podéis ver por ahí, como que siempre le asignamos un papel de padre a Dios o hablamos en masculino de Dios. Sin embargo, os voy a contar un par de cosas muy curiosas que he descubierto por ahí. La primera son unas palabras que Juan Pablo I, que fue aquel papa que tuvo un pontificado de solo 33 días, luego falleció y dio lugar al segundo, pues en uno de estos rezos del Ángelus que hacen en la plaza de San Pedro del Vaticano, pues en un cierto día de 1978 divulgó la idea de que Dios no solo es padre, sino también madre. Lo dijo un papa. De hecho, se da una curiosidad semántica en la lengua hebrea, utilizada en el Antiguo Testamento de la Biblia y especialmente en los Salmos, en el libro de los Salmos, muchos de los cuales fueron atribuidos al rey David. Sobre todo cuando se habla de las misericordias de Dios. Hablar de las misericordias de Dios es algo que aparece con mucha frecuencia en los Salmos, ¿no? Y es que el término misericordia en las lenguas semitas se decía rehamim, que se traduce literalmente como entraña o útero, el útero materno. Por tanto, cuando nuestros hermanos los judíos o el antiguo pueblo hebreo rezaba con los salmos y leía en la Torá algo sobre Rehamim Yahvé o las misericordias de Dios, de alguna forma, intuitivamente, le venía a la cabeza la imagen de una madre cuidando o protegiendo al hijo de sus entrañas. La misericordia de Dios es el amor de madre que cuida, que acoge, que disculpa, que protege. Pero no solo. También nuestros hermanos los musulmanes, cuando rezan, repasando las cuentas del rosario que utilizan, que lo hacen nombrando los 99 nombres de Alá contenidos en el Corán, pues uno de ellos es Ar-Rahim, que el misericordioso en árabe, que también tiene la raíz femenina de entraña materna, de amor de madre. Por tanto, podríamos afirmar que en la tradición de las llamadas religiones del libro no debería causar perplejidad el referirnos a Dios como madre. Bueno, pues esto lo entendieron muy bien en el pueblo celta, ¿no? Y bueno, pues hablábamos de la creencia de este pueblo en un poder superior. Pero mirad la pregunta primera del libro de los espíritus, donde Kardec pregunta a la mediunidad, a los espíritus superiores: ¿qué es Dios? Es la primera pregunta.
del libro de los espíritus. A lo que los espíritus responden: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Punto. No se complica más, con eso lo dice todo. Y esta respuesta podría valernos a cada uno, a cada una, según la sensibilidad que tengamos hacia Dios. Es decir, de alguna forma es una respuesta lo suficientemente amplia para abarcar todas las sensibilidades. Y una idea: Dios no debería ser jamás un motivo de guerra. No. En todo caso, de paz y de fraternidad. Cualquier otra cosa es que no nos hemos enterado de nada. Y estamos años luz de nuestros hermanos los celtas, al menos en estas cuestiones. Bueno, segundo punto. La muerte no es el final y visiones del más allá. Bueno, pues al parecer las sociedades celtas compartieron la creencia de que la muerte no era el final de la vida, sino un estado intermedio que daba paso a otra forma como más feliz de existencia. La iconografía y los textos clásicos documentan la existencia, la creencia en la existencia de un más allá ubicado en islas del Atlántico, como la mítica Avalón, que habréis escuchado por ahí, ¿no? O a veces también en regiones celestes a las que llegan los guerreros caídos en combate, como se documenta en Hispania, en Galia, ¿no? Pero también creían en un inframundo, en una región como oscura, ¿no? Al cual se podía entrar a través de túmulos prehistóricos y cavernas, y destinado pues a espíritus que todavía estaban en camino de progresar, pero que todavía no lo habían realizado. Y el caso es que de alguna manera esto nos hace pensar en la similitud que estos mundos tienen pues con las colonias y ciudades espirituales tal como nos han sido reveladas a través de muchas de las obras complementarias. Sabéis que el espiritismo es una doctrina abierta, es decir, contamos con la codificación, pero no está cerrada, sino que también se considera revelación espírita todas las obras complementarias que después se fueron recibiendo en mediunidad, inspiración, etc. Muchas de ellas pues, transmitidas por el espíritu André Luis y psicografiadas por el medium brasileño Francisco Cândido Xavier. Entonces, bueno, pues hay como cierto punto de similitud entre estas colonias y ciudades espirituales y estos mundos de los que nos hablan los celtas del más allá, ¿no? Y también nos lleva a pensar en esos estados transitorios de sufrimiento, denominados a veces bajo astral, transitorios, no definitivos, a diferencia del infierno cristiano, que para algunos existe como una región, un espacio temporal infinito, un castigo infinito. El espiritismo no dice no, todo progresa. Los mundos bajos son transitorios, como también, por cierto, lo comprobamos muchas veces en la mesa mediúnica. Cuando viene un espíritu realmente necesitado, se le esclarece, se habla con él, se le anima, se da cuenta de los errores que ha cometido, se arrepiente y de repente se da cuenta de que puede progresar. Y entonces pasa del dolor a la esperanza. Por eso hablamos de mundos transitorios. Siempre se evoluciona, siempre se avanza. Bueno, pues esto sería un poco pues, la relación que tendría pues, con estos mundos también transitorios para los celtas. Tercero, comunicación con los espíritus. Y esta es la esencia del espiritismo. Es decir, creer en un Dios es algo que se comparte con tantas religiones y filosofías. Creer en vida después de la vida, también. Creer en la necesidad de un progreso personal, en una reforma ético-moral para el propio progreso espiritual, pues también, ¿no? Pero sin embargo, creer y practicar en la comunicación con las entidades espirituales de una manera cotidiana y desinteresada, repito, pienso que es lo que define el espiritismo tal como lo estudiamos y vivimos en esta casa. Pues bien, sí parece que existía entre los celtas una comunicación con los espíritus para plantearles cuestiones y problemas cotidianos, desde la oportunidad de entablar una batalla, hasta cuál era el momento oportuno para sembrar, o cuándo era el momento oportuno para hacerse a la mar a pescar, o qué nombre, que eso es algo que se practicaba mucho, qué nombre poner a un recién nacido. En fin, cuestiones de la vida cotidiana. Era habitual acudir al druida para exponérselo a la espiritualidad superior y de alguna forma sentirse como parte de una cultura, de un pueblo, de una comunidad, ¿no?
Entonces, pues bueno, sí, parece que esta tarea de comunicarse con los espíritus correspondía a los druidas. En cuanto al modo práctico de llevar a cabo esta mediunidad, pues no parece que se usara lo que conocemos actualmente como mediunidad de envolvimiento, el recibir un espíritu y manifestarse, sino que más bien era a través de elementos físicos como la lectura de las runas, la lectura de las vísceras de animales sacrificados, que también usaran, por cierto, los romanos. ¿Vale? Cuarto y más conflictivo. Existencia de la reencarnación. El caso es que Julio César escribe en la Guerra de las Galias que los druidas creían en la reencarnación y la transmigración de las almas. Ahora bien, fuera de los escritos de César no nos han llegado testimonios que confirmen este tipo de creencias o que al menos pues, podamos de alguna forma confrontarlo. Entonces, bueno, pero lo que sí parece claro es que los celtas creían en algún tipo de evolución y progreso, en la que el paso por esta vida material tenía una importancia muy importante para este progreso. Entonces, por cierto que en el artículo que antes comentaba de Kardec, el de la revista Espírita de 1858, se inclina a pensar que sí que creían en la reencarnación, y él llega a esta conclusión de una forma deductiva, que voy a intentar transmitiros. Esto lo hizo a través de un estudio indirecto de las clases de espíritus en los que creían los celtas y que solo se comprenden, por tanto, si se acepta la reencarnación. Bien. Alan Kardec lo que hizo fue investigar ciertos símbolos celtas, como el del triquel y los círculos concéntricos, y a partir de textos y comunicaciones mediúnicas llegar a la conclusión de que cada uno de estos círculos concéntricos representaban como un estado de existencia. ¿Vale? Y estos tres estados de existencia fundamentales, en los que consideraba, los puso en relación con los tres grandes grupos de espíritus que luego recogería él en lo que conocemos como la escala espírita, que viene reflejada tanto en el libro Spiritus como el de los Mediums, como en varios artículos de la revista Espírita, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué conclusiones podemos llegar. El análisis de este símbolo, que se encuentra en muchos petroglifos y se encuentra en muchas rocas, labrado, etc., ¿no?, viene a manifestar que para los celtas la existencia, el universo, estaría representado por el círculo. Es decir, dentro está todo lo que puede haber en el universo, tanto material como espiritual. Lo que hay fuera es lo incógnito, lo que no se conoce, pero nos centramos en el centro, en el universo. Y se representaban como tres círculos en espiral que confluyen en un único centro. Para los celtas, este centro de los círculos es la dimensión llamada Zeugán, que sería el de felicidad absoluta, donde viviría Dios, que es la fuente y centro de todo. Por eso está en el centro y todo lo demás, de alguna manera, confluye en él. También por eso el apóstol Juan, en alguno de sus escritos, diría que aquello pues, que en Dios somos, nos movemos y existimos. Nos sirve de alguna forma para ver que en tantas culturas muchas veces hablamos de lo mismo. Estaría en el centro. De los tres círculos, pues vamos a ver, y siempre en la escala espírita de más abajo hacia más arriba, el tercer círculo, que sería este, para los celtas lo denominaban Anouf y sería el punto de partida de las almas, que la escala espírita, Allan Kardec, lo haría corresponder con la zona de los espíritus imperfectos, los que tienen una vibración como más baja, bien sean pues, espíritus impuros o ligeros, pseudosabios o neutros. Y donde, por cierto, yo personalmente tengo la teoría de que es donde todavía estamos actualmente, por el hecho de que si estamos aquí es que hemos reencarnado, porque todavía tenemos mucho que progresar, entonces creo que todavía estamos un poco bajitos. Pero bueno, para los celtas sería ese círculo, ¿no? Uno, a través de cierto progreso, reencarnaciones, pues evoluciona y llegaría en un determinado momento a un segundo círculo, llamado para los celtas Abrez, que es el que representa la migración de las diferentes existencias corporales de las almas que recorren para evolucionar. Para Kardec, pues sería el que se corresponde en su escala espírita con los espíritus buenos,
ya tienen un conocimiento, una vibración un poquito ya más elevada, ¿no? A su vez, pues con una clasificación en bondadosos, eruditos, de sabiduría o superiores. Y se llegaría así, después de evolucionar, se llegaría a un tercer círculo que para los celtas se llama Winfield, o la vida eterna, y que en la escala de Allan Kardec sería donde residirían los espíritus puros. Los espíritus puros son los que están ya tan elevados que no necesitan reencarnar, porque ya están prácticamente en una sintonía, en comunión con Dios. Y si reencarnan es porque lo hacen en misión, para venir a mundos inferiores como el nuestro, pues para traernos un mensaje, una comunicación, lo que sea, ¿no? Para marcarnos el camino. Pues bien, esta equivalencia con la escala espírita de Kardec es muy interesante, pues bien sabía Allan Kardec, al elaborar su escala espírita, que la forma de evolución de los espíritus desde la zona inferior a las más superiores se tiene que realizar por medio de la reencarnación. Recordemos que en este sentido, el punto 133 del Libro de los Espíritus nos recuerda que todos fuimos creados simples e ignorantes. Todos, simples e ignorantes, muy básicos, ¿vale? Y que la forma de progresar es a través de la lucha y tribulaciones de la vida corporal. En ello estamos, ¿vale? Lo cual explica que periódicamente encarnemos en la materia. Ahora bien, encarnamos, pero resulta que no aprovechamos bien el tiempo, no tomamos las decisiones que cometemos errores y no evolucionamos lo suficiente. Bueno, pues nos diría el punto 166 también del Libro de los Espíritus, que cuando un espíritu no termina de purificarse, de evolucionar, de alcanzar la perfección, o de eso que entendemos por perfección, que muchas veces es una meta muy alta, se puede continuar, dice la espiritualidad, sufriendo la prueba de una nueva reencarnación. Este es el sentido que la reencarnación tiene en el espiritismo. Pues bien, analizando el triquel de círculos concéntricos del mundo celta, Kardec dedujo que si existía entre los espíritus celtas un progreso para evolucionar desde uno de los círculos concéntricos inferiores al más evolucionado, pues tendría que ser únicamente si el pueblo celta consideraba la reencarnación. Que la comprendiesen todos o no es otro tema, que no sabemos ni nos podemos aventurar. Pero sí es cierto que a lo mejor los druidas, que son la casta pues más elevado, debía de aproximarse mucho a este tipo de consideraciones, ¿no? que obtuvo Kardec pues, de una forma deductiva, ¿no? Y es por tanto otro de los puntos donde la espiritualidad celta y el espiritismo coinciden. Pero cuidado, no caigamos en el idealismo de pensar que la sociedad o la espiritualidad celta era algo perfecto. Pues no lo eran, ni mucho menos. De entrada, los historiadores nos relatan determinadas prácticas que están muy lejos de la perfección. Entre ellas, la celebración de sacrificios animales y humanos. Los sacrificios animales, y también humanos, eran muy habituales en las religiones antiguas, como sabréis, ¿no? Y se explica por el lógico atraso técnico, moral y mental del ser humano. En palabras del profesor de la UNED, Antonio González, doctor en filosofía y experto en historia de las religiones, en las religiones antiguas las relaciones con Dios, con la deidad, se basaban en lo que se conoce como principio retributivo. Principio retributivo. ¿Qué quiere decir esto del principio retributivo? Pues quiere decir que en esos momentos como más atrasados funcionaba así. Yo le pido algo a Dios, que puede ser pues, la victoria en una guerra, una buena cosecha, salud en caso de que me falte. O sea, yo le pido algo y a cambio como que me siento obligado de pagar eso, de retribuirlo. Y la forma que se consideraba de pagar eso es a través de un sacrificio que en el momento, según el momento histórico en el que nos encontremos, podría ser desde sacrificar a otro ser humano, sacrificar un animal, las primicias de las cosechas, o atención, encender una vela o atravesar la plaza del santuario de Fátima de rodillas. No pensemos que estamos tan evolucionados. Todo eso se llama principio retributivo y de alguna forma consideramos que estamos como obligados a pagarle algo a Dios por algo que nos da, lo cual ya, bueno, habría que sentarse a analizarlo.
Lo cierto es que en teoría, en teoría y en práctica, el principio retributivo fue roto por Jesús, por el Maestro, que nos mostró la idea de un Dios que es padre y madre, a que él mismo llamaba Abba, papaíto, en arameo, ¿vale? Y que la idea de un padre, madre, que se preocupaba por sus hijos sin que estos tuviesen necesidad de sacrificar becerros o tórtolas a la entrada del templo. Es decir, de un Dios que da por pura gratuidad sin pedir nada a cambio. ¿Recordáis aquellas palabras del Maestro? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y los lirios del campo, que ni hilan, ni tejen, y ni Salomón en toda su gloria vistió como ellos visten. ¿No valéis, pues, vosotros más que ellos? Es decir, Jesús, que nunca quiso fundar una religión, nos expuso de manera muy simple la forma de alcanzar el reino de los cielos, que sería ese estado de progreso espiritual en el que se alcanza una felicidad perfecta propia de los espíritus puros, que es la meta a la que todos y todas estamos llamados. Y es que nos habla, pues, de un padre-madre que provee gratuitamente sin pedir nada a cambio. Y la mayor manifestación de la justicia divina, desde mi punto de vista, se encuentra precisamente en la ley de la reencarnación de que hablábamos antes, donde uno pasa a lo largo de diversas existencias experimentando todas las circunstancias, problemas, vicisitudes que la vida material pueda llevar. Y así, pues en cada vida seremos en una ocasión ricos, en otra pobres, seremos hombres, seremos mujeres, blancos, negros, patrones o trabajadores, seremos heterosexuales, seremos homosexuales, seremos cristianos, musulmanes, judíos o ateos. Pasaremos por todas las circunstancias para aprender y sobre todo para comprender a los que son distintos de nosotros. Si no somos capaces de comprender a los que son distintos, no estamos avanzando adecuadamente. Aunque nos llame la atención o nos cueste comprender comportamientos de la calle o formas de opinión, eso los psicólogos lo llaman empatía y se puede trabajar, pero cuánto mejor es que lo vivamos en nuestras propias carnes, conociendo esas dificultades, para más adelante, cuando veamos personas que a lo mejor lo están pasando mal, sepamos atenderles, comprenderles. ¿Vale? Por eso, cuando desde el espiritismo se habla de la necesidad de una reforma moral como vía de progreso, en ningún caso se habla de moral como mazo de herejes o brazo armado de una inquisición que pretendidamente se erige como el maestro de la moral. Para nada, para nada. La reforma moral que nos propone el espiritismo es mucho más sencilla, aunque a la vez más compleja, porque no es fácil despojarnos a veces de nuestro orgullo. Y es que ante cualquier cuestión moral, o sea, cualquier problema de moralidad que se pueda plantear, el espiritismo propone una máxima incuestionable. Procura ser muy estricto contigo mismo y muy comprensivo con los demás. Ese es el camino. Las espiritualidades y religiones de los pueblos antiguos pues pueden ser muy interesantes y desde luego nos pueden aportar mucho, pero pienso que la máxima perfección a que podamos aspirar en nuestro planeta, este planeta, bueno, pues bien lo sabéis y bien lo vemos cada vez que abrimos la prensa, pues atrasado, un planeta de expiación y pruebas, pues pasa por ese progreso moral que no es otra cosa que asumir esa gran máxima del maestro que nos dijo: amar al prójimo, amar a los demás como a uno mismo. Como a uno mismo. ¿Nos amamos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos pretender amar a los demás si no nos amamos? Yo sí. Enséñanos. Pero, a ver, amarnos a nosotros mismos muchas veces pasa, por supuesto, si tenemos un problema, buscar ayuda. Si estamos enfermos, al médico. Pero a veces pasa por algo que no hacemos, que es pedir ayuda. Si necesitamos lo que sea, hablar, exteriorizar algo, un consejo, busquemos ayuda. Eso es una forma de amarse a uno mismo, si queremos dar una mejor versión nuestra, ¿no? Kardec comprendió muy bien la necesidad de establecer esa norma de conducta. Y fue por ello que su tercer libro de la codificación fuese el Evangelio según el Espiritismo. Este libro no anula
los evangelios canónicos, sino que toma las enseñanzas más importantes del Maestro Jesús, que son objeto de reflexión, estudio e interpretación con ayuda de los mensajes que en mediunidad nos ofrecen los maestros espirituales, los espíritus de conocimiento. Por eso, tanto en los centros espíritas como este, se recomienda tanto la lectura del Evangelio. Por supuesto que puedes manejar cualquier evangelio canónico de cualquier Biblia que tengáis en casa. Pero cierto es que la interpretación que los espíritus dan con palabras actuales nos puede ayudar mucho a comprender el centro y raíz del mensaje de Jesús. Bueno, pues yo voy a terminar aquí, pero me vais a permitir que lo haga con una bendición celta. Es una de esos textos que se han podido, al menos no perder, en los monasterios irlandeses a los que antes os hacía referencia, y que dice lo siguiente: aplicaoslo como una bendición también de la espiritualidad de esta casa sobre vosotros y vosotras. Dice lo siguiente: quiera Dios, que es Padre y Madre, concederte por cada tormenta un arco iris, por cada lágrima una sonrisa, por cada preocupación una esperanza y una bendición en cada prueba, por cada problema que la vida te envíe un amigo leal para compartirlo, por cada suspiro una dulce canción y una respuesta a cada una de tus peticiones. Que Dios, que es Padre y Madre, os bendiga. Gracias.